¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos al espacio en portada, como siempre, aquí en Telemiño. Un ratito de tele para comentar la actualidad. Esto toca jueves, es día 9 de febrero del 2023 y por delante los asuntos que corresponde desde el punto de vista de la opinión. Lectura de los titulares, en definitiva, y a partir de ahí, opiniones. Presento ya a nuestros invitados e invitadas hoy. Aquí está Olga Noua. ¿Cómo estás, Olga? Encantado. Buenos días. Un placer saludar también a Abel Fraga. ¿Cómo estás, Abel? Algo lejos de ti, pero encantado. Eres un caballero porque has cedido el escaño. Por supuesto, siempre María Antonia Rilo, que además tiene más antigüedad que yo en la casa. Entonces, si ella se siente ahí, pues yo, como viene ella, la dejo a ella, por supuesto. Solo hay dos personas de las que vienen a la tertulia de Telemiño que tienen aquí escaño fijo prácticamente, que son Abel Fraga y María Antonia, que se sientan siempre aquí a mi derecha, y hoy le has cedido el escaño a María Antonia, que dices que tiene más antigüedad que tú en la tertulia. Sí. Sí. Tú debes de ser del núcleo fundador. Sí. Ahí estamos. Sí. Bueno, María Antonia, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Encantado. Bueno, vamos a leer los titulares. El primero de ellos hace referencia pues a un déficit en el cumplimiento de las obligaciones administrativas e institucionales por parte del Concello de Ourense. Ahí lo tienen. Hacienda bloquea más de 5 millones a la ciudad por no justificar cuentas. En el subtítulo, el Concello no recibe la parte que le corresponde de los tributos del Estado porque el Gobierno de Jácome incumple las exigencias presupuestarias, caso único en los municipios españoles. Vamos ya a la fotonoticia, donde tenemos pues esa estampa muy de esta época y que hacía tiempo que no se veía en ese esplendor en Manzaneda. Estado óptimo para el esquí, un renovado manto de nieve y unas condiciones atmosféricas idóneas han propiciado en la estación de montaña de Manzaneda el escenario perfecto para los amantes del esquí y los deportes de invierno. El goteo de visitantes es constante y augura un concurrido fin de semana. Tenemos también otros asuntos, por ejemplo, estupor en el casco antiguo de la ciudad por el chapucero e ilegal pintado de 14 fachadas. En el subtítulo, el alcalde admite que no pidió permiso a los dueños. También que el Sergas oferta 400 plazas sin oposición para médicos en los centros de salud. El plan para cubrir las vacantes incluye también 3 años de contrato tras el MIR. En el apartado de más noticias, ahora sí, atracan un comercio en la ciudad y los detienen huyendo con la caja fuerte. La Diputación paga sesiones termales a personas mayores que viven en soledad. Y también dos últimos apuntes. El hombre que mató a su expareja en Bayona, ingresado en estado catatónico. También Turquía recuenta víctimas del seísmo entre el goteo de asombrosos rescates. En lo alto de la portada hablamos de deporte. En el Campeonato de España del Atletismo, la élite del atletismo nacional efectivamente se da cita el sábado en Ourense. Y por otra parte también 25º aniversario de un club como el Barbadas, que celebra sus bodas de plata por todo lo alto, dice ese titular. Bueno, pues ahí está toda la portada y a partir, como siempre, de estos momentos escuchamos las opiniones de nuestros invitados e invitadas hoy para enfocar algunos de los asuntos importantes, como por ejemplo que Hacienda bloquee más de 5 millones a la ciudad por no justificar las cuentas. Es decir, al no entregar la liquidación correspondiente, no hacer, digamos que la comunicación oficial y formal de la liquidación de cuentas del Concello de Ourense, la institución central del Estado retiene ese dinero precisamente hasta que cumpla con esa obligación. No sé qué le parece, por ejemplo, a Olga esta situación. ¿Qué opinión tienes sobre este asunto, Olga? En primer lugar, no me asombra. Todos sabíamos desde el principio que la gestión no iba a salir bien. Lo que pasa es que el problema de que él lo haga bien o lo haga mal lo vamos a pagar todos los ourensanos. Entonces, creo que no, desde el principio y desde todos los partidos políticos no se ha sabido gestionar la situación. Por lo tanto, ahora estamos en primera plana seguramente de todo el país por Jácome y nos va a llevar a un descalabro total. Muy bien, ¿y cuál es la opinión que le merece a Abel? Pues me parece inaudito, ¿no? Porque ser la única ciudad de España, en este caso, es inaudito. La culpa es de él, está claro que es como máximo responsable, que es el alcalde,
pero también no acabo de entender, sinceramente, ¿no? Los funcionarios, no sé si el general manager o no sé cómo le llaman este fichaje que hiciera, que es el que parece ser coordina todas las áreas, o el interventor o el secretario o quien sea, pues que son los que tendrán que hacer el papeleo. No entiendo que ese papeleo no esté al día tampoco. Bueno, puede tener, supongo por lo que leo en la región, que el hombre no acaba de aclararse bien en muchas partidas y entonces los tiene en un totum revolutum y les impide hacer su trabajo, realizar, bueno, ya no hablo de los asesores que tiene, ¿no? Los tropecientos asesores. Entonces me parece una cosa grave. Yo, por lo que leo, yo fui 20 años concejal y en la vida de un ayuntamiento, pequeño por supuesto, pero nunca vi tal cosa. Los que lo vamos a pagar somos nosotros, es 1/3 del presupuesto, los fondos que remite el Estado Central, Hacienda, y entonces lo vamos a pagar nosotros y él no va a tener ningún castigo. Entonces yo espero que la gente, aparte de ver las fiestas y la Panorama y la París de Noche y la no sé quién y el otro, que vean que este hombre la gestión municipal la lleva fatal y que si 4 años más con él, para mí sería una muerte anunciada de la ciudad, del concello, perdón, que no es solo la ciudad. Una cuestión sobre los funcionarios. Claro, seguro que aquí alguien tiene responsabilidad alguna, pero el jefe de los funcionarios también es el alcalde. Sí, sí, claro. El jefe de los funcionarios es el alcalde. Claro, sí, sí. Porque además se empeñó en manifestarlo así. Sí. Y se manifestó en decir que eran unos vagos y unos maleantes. Sí, sí. Eso fueron palabras. Es cierto. Yo creo que los que estamos aquí y posiblemente nuestros espectadores sepan perfectamente. Sí. Por lo tanto, claro, escudarse ahora en que el papel no salió del cajón, pues es quizá un poco fácil, no sé, digo yo. Sí, sí. María Antonia. No, bueno, yo coincido plenamente en lo que se está diciendo, pero, a ver, los funcionarios son personas muy trabajadoras, como norma general. Pero a mí lo que me extraña también es que esto tiene que ser una norma fija, tiene que ser unos papeles que tendrán que presentar siempre. ¿Cómo se olvidan ahora de hacerlo? No, yo ahí tengo mis dudas, no lo entiendo. El dinero, evidentemente, hace muchísima falta para todos, pues para obras, para todo lo que se tenga, y un ayuntamiento tiene muchísimos gastos. Entonces, el que ahora, por un fallo, que además es la única ciudad de España que lo tiene, tengamos ahí todo pues inmovilizado, pues me parece un error manifiesto, ¿no? Yo creo que se dará una explicación, o algún técnico dará una explicación, porque esto, desde luego, normal no me parece. Parece un poco un juego bobo. Yo no sé si es también esas afirmaciones que hizo de que los funcionarios eran todos vagos y maleantes, pues no sé si tendrá alguna proyección ahí, no lo sé. A mí lo que me parece es un tema muy grave, por cuanto vamos a estar un tiempo, creo que la única solución sería aprobar unos presupuestos, pero con la situación política que tiene el ayuntamiento, eso no va a ser posible. Entonces esto va a quedar así, pues paralizado, con lo cual va a ser pues un inconveniente grave para el funcionamiento de nuestra ciudad, y que no estamos en disposición de perder absolutamente ningún dinero. Entonces me parece muy preocupante. Es difícil aprobar un presupuesto cuando de los 27 concejales eventualmente solo le votarían 4. Claro. A salvo de que pudiese pactar alguna cosa más. Claro. Pero bueno, es difícil. De todos modos, esto es un poco la ley del embudo. Es decir, la misma administración que te exige a ti que pagues el IBI, el impuesto del coche y todo ese tipo de cosas, y que al día siguiente te mete un recargo del 10% de lo que sea, esa misma administración, por ejemplo, cuando te paga, no te paga en la misma rapidez, con la misma rapidez, ni te paga los intereses que devengan, y cuando tiene que cumplir sus obligaciones con el Estado tampoco lo hacen. A mí eso me parece un poco la ley del embudo también. Sí. Totalmente. Que esperemos que no nos cobren recargo. Ahí no hay recargo. Pero ahí no hay recargo, pero bueno, también si te inmovilizan esa cantidad de dinero. 5 millones y pico es pasta. No, y cada mes va subiendo. Sí, claro. Entonces, exacto. Eso es lo preocupante. Olga, ¿algo más que comentar sobre este asunto? Nada, yo ahora también observo la pasividad de los otros partidos políticos. Me da la sensación de que están esperando a que se caiga solo, y los que estamos esperando el milagro también nos gustaría
escuchar la opinión o qué harían ellos en ese momento. Porque a mí no me vale que un partido se escude, se cae él para subir yo. No, yo lo haría así, así y así. Y o aprobaría o no los presupuestos, no pensando en lo que se nos avecina de las urnas, sino que vamos a tener una ciudad paralizada. Y eso es gravísimo y está por encima de cualquier color político. De todos modos, cuando no lo hicieron en 3 años y pico, parece difícil ya que... Difícil. Por no decir imposible. Yo creo que ella, creo que se refiere más al futuro, supongo. Sí, claro. Y entonces, por la parte que me toca, en el sentido que soy militante del Partido Popular, Manuel Cabezas tiene preparado una segunda transformación, que yo no voy a adelantar aquí, tocando temas importantes del concello. Yo no me gusta decir la ciudad, porque la ciudad es una parte importante, la más importante del concello de Ourense, pero después hay mucho rural. De hecho, aquí hay una señora que, si no me engaño, reside en el rural, en un pueblo del rural, que son 25.000 habitantes. Entonces tiene un proyecto importante Manolo Cabezas, que antes de las elecciones, evidentemente, lo va a exponer y irá por todas partes a exponerlo, y aparte de los 15 días de campaña, irá a exponerlo a todas partes, y yo espero que guste a la ciudadanía para que lo voten, claro. Bueno, hay otro asunto que refiere también a la ciudad. El periódico califica de estupor en el casco histórico, en el casco antiguo de la ciudad, el chapucero e ilegal pintado de 14 fachadas. El alcalde admite que no pidió permiso a los dueños. No sé qué les parece a nuestros invitados esto. Hay algunas fotografías en el interior del periódico verdaderamente llamativas. Por hacerle un rápido resumen, resulta que a base de brochazos se intentaron, no sé si cubrir algunos borrones o algunas pintadas, y los propios dueños de esas viviendas se quedaron un poco, pues eso, estupefactos cuando vieron que el propio concello, Brigadas, empezaba a dar brochazo, incluso con pinturas utilizadas por los propios vándalos. La situación es lo suficientemente chusca como para que yo no sé si tomarlo a broma o tomarlo de forma muy seria. María Antonia. A ver, bueno, en primer lugar, aquí los culpables realmente no es el concello, sino que son los que hacen esas pintadas, porque vemos la ciudad, pero no aquí, en todos los sitios, es absolutamente deleznable, me parece muy mal. Pero una vez dicho esto, de quién son los culpables, pues me parece que la solución que se le puso pues no es una solución muy normal y bien hecha, ¿no? Porque todos estos más edificios que a lo mejor forman parte de patrimonio, lo que no se pueden es usanar una pintada con una pintura con la misma que estaban utilizando los propios que la pintaron. Es decir, yo creo que aquí tiene que haber unas normas de actuación y no se puede. Y luego el no solicitar permiso, porque además creo que viene en la ley del suelo, que viene el tema de que sí habría que solicitar permiso, así como también el propietario del inmueble tiene que ser responsable de que todo esté bien. Entonces me parece un poco, por llamarlo de alguna manera, un brochazo o chapuza. Abel. Hombre, vamos a ver, yo no me quiero columpiar. No sé si habrá una ordenanza, como hay por ejemplo la de los solares, que te obliga a limpiar los solares, tal, bueno, y terrenos en el rural, tal, so pena que lo pueda hacer el ayuntamiento y pagarte y pasarte los gastos. Sería la única explicación a esta actuación, la única. Eso lleva, permite que está bien traído el caso, pero hasta donde yo sé, tiene que iniciarse un expediente administrativo que comporte el que te lo comunique. Tú hagas. Es decir, tú hagas... Tiene que haber una ordenanza, que es a lo que iba a decir a continuación. Tú hagas dejación de tus funciones y como tú no lo haces y para preservar pues la seguridad, interviene el ayuntamiento de oficio y te meten a ti. ¿Qué es lo que iba a decir a continuación? Puse el ejemplo para que la gente entienda el tema como es y después a continuación venía, por eso dije no me quería columpiar. No sé si hay una ordenanza, que yo sepa no hay una ordenanza en donde te dicen que porque te pinten en tu fachada o en la puerta o en tal, tú tienes que reponerlo y si no el ayuntamiento, como lo de las fincas que acabo de citar. Entonces, es una jeta, por decir un adjetivo suave, una jeta impresionante, que en mi casa, o sea que yo llego un día, como llegó una señora y la vio pintada de rosa. Pero oiga, ¿cómo? Eso no sé si es allanamiento, no sé qué técnico, qué figura jurídica cogería, el que vayan a tu casa sin decírtelo a ti, es increíble. Él lo reconoció, parece que ayer en una rueda de prensa que le preguntaron, reconoció que no había pedido permiso.
¿Traerá consecuencias al ayuntamiento? Pues si claro, lo que pasa es que igual da con gente que no le denuncia, pero seguro que entre las 14 creo que son viviendas habrá alguno que lo va a denunciar, que le tendrá que reponer en su estado original la fachada y le tendrá que pagar también una multa, bueno, no la palabra no de multa, una indemnización por los daños producidos, porque no dejan de ser daños, claro. Vamos a la pausa para la publicidad. Seguimos con este y otros asuntos en la segunda parte del programa. Hasta ahora, amigos. Segunda parte del programa, estamos aquí de nuevo con todos ustedes, nos acompaña hoy Olga Nowa, Abel Fraga y también María Antonia Rilo. Estábamos comentando en la primera parte del programa, antes de la pausa, pedíamos opinión a nuestros invitados hoy sobre qué les parece esa nueva actuación del Concello de Ourense, pues pintando, repintando fachadas un poco de forma arbitraria para intentar sacar los borrones o las pintadas o los garabatos que pueda haber en parte de ese patrimonio construido, sin que lo conocieran los propietarios de esas viviendas, sin al parecer el material adecuado y el resultado apetecido. Habló sobre este asunto María Antonia y también Abel, y pido a Olga también su opinión. Bueno, está visto que aquí la ley se toma cada uno por su mano y bueno, otra vez tenemos al alcalde haciendo de las suyas dentro de la gestión, esta vez estética. Si la verdad es que según las fotos que yo veo en el periódico, veo que sí, que hay trozos de una pared donde pinta de blanco, con la pintura que desde luego en la piedra no puede ser, pero realmente la mayoría de las pintadas han quedado. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Primero, para darnos cuenta que esto es la casa de Tócame Roque, porque nadie puede tocarle a mi pared cuando yo tengo que pedir, incluso para pintar mi ventana, tengo que ir a pedir un permiso. Entonces, supongo que, aunque yo lo diese porque sería beneficio mío el tener mi casa bien, pues tendrían que al menos preguntarme si estoy de acuerdo o si se puede hacer. Entonces, bueno, seguimos con la gestión. No se puede, ya lo decía mi abuela, ¿no? O que moito abarca, pouco abonda. Todo no puede ser. Ya, sí, pensé que querías comentar algo, Abel. La verdad es que la situación comporta pues ese elemento chocante y así tampoco se arregla el casco histórico. Es decir, tampoco años de abandono y de despoblación y de bueno, situaciones como las descritas no se corrigen con un brochazo y menos pues con unos materiales que no son de recibo. Y volvemos a lo de antes también, lo de si el ciudadano paga los impuestos en tiempo y forma, la administración también debe de cumplir. Esa administración que te obliga, pues a lo mejor a pedir todos los permisos y hay de ti como no los pidas si quieres cambiar una ventana en el casco histórico o también cambiar, como decíamos ayer aquí también, ¿cómo se llama? El rótulo de un establecimiento cualquier comercial. Cosa, poner una persianita, poner cualquier cosa. Son unas normas estrictas. Bueno, otro asunto, Abel, cuestión sanitaria. Difícil solución tiene, por lo que se ve, la cuestión sanitaria, afectada por todas las comunidades. Sabemos que en Galicia, como cuenta hoy también el periódico, alguna medida se quiere hacer. Sí. El Sergas oferta 400 plazas sin oposición para médicos en los centros de salud. El plan para cubrir las vacantes incluye también 3 años de contrato tras el MIR. ¿Crees que esto puede ser al menos una solución que palíe pues un déficit tan importante como tenemos? Hombre, eso es un paso, bajo mi punto de vista, importantísimo. Además, lo venimos diciendo aquí en estos meses, ¿no? Un paso importantísimo, el que 400 plazas, además sin oposición, bueno, será por un concurso de méritos tal, para ir cubriendo los huecos grandes que hay. Lo que sí, bueno, entiendo que serán contratos fijos en unas condiciones buenas, porque siempre hablamos de lo mismo, que hay que pagarles bien tanto a los médicos como a las enfermeras, para que no solo no se vayan, sino que haya otros que quieran venir, aunque entiendo que debería ser en toda España. Bueno, no sé si hay, también habría que
cuantificar los niveles de vida, ahí igual estoy exagerando un poco, igual hay que pagar algo más, por decir, en Barcelona o en Madrid que en Ourense, porque el coste de la vida es más bajo. Pero bueno, deberían ser unos sueldos uniformes, como es el de un funcionario del Ministerio de Agricultura, poco queda de él, por cierto, cobran el mismo sueldo en Madrid que en Ourense. Entonces, me parece positivo que hagan eso, que doten de personal, que doten de medios, aunque creo que los medios están bastante bien, y que se reconozca, porque parece que va a haber una huelga un día de estos, que ya el Colegio de Médicos creo que no lo apoya, porque lo que no puede ser es que en las comunidades, y acabo, que las comunidades gobernadas por el PP, llámese Andalucía, sobre todo Madrid, Galicia, que hagan unas huelgas tremendas y se está cayendo el mundo, y llamó a una diputada de Podemos, no sé cuál de ellas, psicópatas le llamó al consejero de Sanidad de Madrid, y sin embargo en Asturias, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Valencia, en Cataluña, que están igual o peor. De hecho, Madrid está en los ratios, si miras los ratios, está en los más altos siempre, de mejor capacidad y mejor gestión, que solo se pueda criticar donde están las comunidades del PP, y que no. Es un problema nacional fallado, y por culpa tanto del PP como del PSOE, de no haber planificado hace 40 años. Además hablo con conocimiento porque tengo familiares bastantes médicos. Hace 40 años ya había unos déficits importantes. ¿Por qué usted solo deja entrar 150 en Santiago? Creo que son 150, bueno, cada año. Pues habrá que poner 200. Y quien dice en Santiago, en Salamanca, en Badajoz, en todos los sitios donde haya la Facultad de Medicina. Olga. Sí, yo creo que lo de la Facultad de Medicina, yo estoy de acuerdo. Creo que el corte medio para entrar en la carrera es un poco, a lo mejor, fuera de lugar ahora mismo, porque el que quiere ser médico, si no, pues irá a una privada y va a ser médico, sí o sí. Entonces, igual, ahí la nota de corte deberían de pensárselo bien. Y luego aumentar las plazas, desde luego. Es una buenísima noticia, las 400 plazas no son solo para médico de familia, que para mí es la base. Si los centros médicos, el médico de familia funciona, se le va a evitar igual un 20% la saturación de urgencias hospitalarias. Porque a veces tú llegas al médico de cabecera y no puede abarcar, es que no da. Entonces tú te pasa cualquier cosita y ya te vas a urgencias, con lo cual llega corazón o llega algo más importante y está ocupado aquel box. Entonces creo que lo primordial, el médico de familia, pero también creo que a lo mejor debería de ser una titularización, o sea, el titular de ese tendría que ser abarcar más amplitud en lo que él puede hacer. Es como, ¿qué te diría yo? Como si fuese una especialidad de medicina interna, ¿no? Que sabe mucho, pero... El médico de familia existe ya. Sí, pero quizás un poquito más, porque... Lo que pasa es que hay, sí, no sé muy bien las razones, bueno, algunas intuyo. Por ejemplo, mental, me refiero a salud mental, por ejemplo, que muchas veces desde el médico de familia te medican y a lo mejor te dice, es que tú estás en una depresión, que tiene razón, es médico, él sabe, pero igual es una profunda tristeza y ni siquiera llega a ser una depresión. Y muchas veces la confundimos en la base. Yo creo que la salud mental hoy es un problema gravísimo y que no se puede solventar del médico de familia, ni puedes esperar 8 meses a que te den cita. María Antonia. A ver, yo voy a empezar por el final. Como decía Abel, parece que los problemas se agudizan solo donde está el Partido Popular, cuando es un problema que efectivamente existe y se habló aquí de por qué existe, porque las plazas eran escasas, la nota de corte es elevada, etcétera, etcétera. Pero yo voy a empezar por una frase que dijo el presidente de la Xunta, y que dice que jamás nos escuchará a mí o a mi gobierno decir lo que decían ustedes en el bipartito, que las listas de espera eran culpa de los médicos, que tienen que hacer mejor su trabajo. Entonces, ahora, claro, todo se le atribuye al gobierno de la Xunta y al gobierno del PP, pero en su momento, cuando cada uno gobierna, entonces se cambian un poco las tornas, cada uno arrima a su... me parece una buena noticia estos 3 puntos que se van a llevar a la reunión que se va a tener con los sindicatos y colectivos
en defensa de la medicina, que son el aumento de esas 400 plazas, sobre todo también en lugares que son de difícil cobertura, porque hay lugares en donde la gente va, coge la plaza, pero en cuanto puede, pues ya se va o pide una reducción de jornada o lo que sea, con lo cual son lugares pues, como más difíciles de cubrir. También me parece importante el que se ponga el tope de 33 pacientes para cada médico y sobre todo que se le dé unos 10 minutos diarios, que a mí me parece que son fundamentales, porque si no en menos de 10 minutos tú tampoco puedes, ni tú ni el médico puede establecer. Otra cosa es que vayas por un cambio de recetas o una cosa banal. Al día? ¿Cuántos pacientes al día dices? 30 y tantos. 33, eso es lo que dicen que van a llevar. Y luego hay centros de salud que hay médicos que no atienden esa cantidad. Que no tienen esa cantidad. Claro. No. Sí, hay. Habrá muchos que tendrán 60 y tantos o 70, pero hay muchos médicos que no tienen, que no tienen 30. Pues habrá que hacer una distribución, no lo sé, claro. Reestructuración y luego me parece también una buena medida lo de que a los MIR, a los que terminen el MIR, se le haga un contrato de 3 años. Y también que se dice que los médicos en Galicia que abandonan para irse a otras comunidades y otros lugares, pues el presidente da cuenta de que solo que se quedan un 90% y que la perspectiva es trabajar para que se queden el 100%. Entonces yo creo que el tema se está trabajando, es un tema muy sensible y, como digo, con problemas en todas las comunidades, absolutamente en todas, pero parece que la culpa la tiene solo en donde gobierna el Partido Popular. Hay una frase que yo le oí a Isabel Díaz Ayuso que decía: dígame usted un médico que yo lo contrato ahora mismo. Es decir, la escasez de médicos es patente por esos problemas que decía Olga y que estábamos hablando ahora. Entonces, si el problema es de carencia de médicos, pues es difícil y se viene arrastrando desde hace muchos años. Pero luego lo que me llama la atención es que nosotros exigimos una nota de corte elevadísima, una formación que tienen nuestros médicos impresionante, pero luego yo me pregunto, ¿los médicos que contratamos que vienen de otros países traen esa formación y esa elevada nota de corte? Pregunto, no controlo el tema. Es verdad. Olga. Sí, concuerdo plenamente en lo que acaba de decir María Antonia. Desde luego, la última parte me parece genial. Sí, es cierto que es gente muy preparada, pero evidentemente cuando allí quieres estudiar la carrera de medicina no tienes que entrar con una nota de corte como la nuestra aquí. Y se está perdiendo por el camino muchísima gente con unas condiciones maravillosas para serlo, pero que no pueden, porque si luego no puedes ir a la privada, pues te quedas a lo mejor en una enfermería o con la idea de... En la privada el que pueda pagar. Claro, por eso muchos no pueden ir a la privada, porque por eso. Entonces, creo que el planteamiento de base está ahí en la universidad. Todo está en la universidad, ya os lo digo yo. Cualquier parte de nuestra vida está allí. Bueno, pues a ver lo que ocurre, porque a la vuelta de 5 años o incluso de 10 se pueden descapitalizar muchísimos centros de salud, incluso hospitales, pero sobre todo centros de salud, por la cantidad de personas que están muy próximas a la jubilación y el relevo ahí no está fácil. Liberados ya de la mascarilla, ayer ya se podía ir en los medios de transporte sin ella. ¿Crees que es una buena medida? Olga, ¿tú crees vas a utilizarla en algunos momentos de forma voluntaria o ya olvidada para siempre? Bueno, yo como voy a utilizar el sentido común, en el autobús la seguiré llevando y hay ciertos sitios, a lo mejor si veo mucho aforo, pues también la usaré por sentido común. Entonces ahí ya la ética de cada cual debe utilizarla lo más responsable posible. Ya. Abel, ¿y tú? Sí, yo también en los sitios, en la farmacia, en tal, que la hay que usar. Yo no utilizo medios de transporte públicos, rarísima ocasión. Si lo hiciera también la pondría, porque hay que recordar, y no voy a decir el nombre, pero un contertulio nuestro, un tertuliano, perdón, contertulio, por supuesto, cogió el COVID. Hace tres, tenía que venir el lunes y no vino porque cogió el COVID, o sea que cuidado. A ver, está claro. No, está bien porque está vacunado con las 4 vacunas, tal, pero si tiene, no sé, son como antes, 6 o 8 días, creo que siguen siendo en casa. Más o menos. Así, prudencia. Eso está claro. María Antonia. Pues yo hubiera esperado un poquito, hubiera esperado que pasara esta temporada de invierno.
Yo lo hubiera sacado un poquito más adelante. De hecho, lo que se lee en el periódico, pues incluso cuando se pregunta a personas, pues nadie está de acuerdo, ¿no? Unos dicen que continuarían, otros que está muy bien sacarla, pero yo, como digo, esperaría. Yo también estoy de acuerdo con mis compañeros en que en un transporte público yo lo pondría, y en lugares de aglomeración, en interiores como muy frecuentados. A mí me parece que es un elemento protector, y como yo no sabía lo que acababais de decir, que tenemos un compañero con COVID ahora mismo, de hecho en la UCI sigue habiendo gente con COVID, sí. Entonces el problema no es para tomar, no es con frivolidad, es que hay que tomarlo con mucha seriedad. Bueno, pues nos vamos. Decía ayer un amigo mío, hacía una reflexión que yo creo que es interesante. Dice, a lo mejor lo que debíamos de aprovechar a hacer ahora es el comportamiento asiático, es decir, el que tiene síntomas de catarro o de tal, es el que debe de salir de casa ya con la mascarilla, porque es él el que está contagiando, pues con el estornudo, tosiendo y todo eso. Y eso a lo mejor, si una persona cree que tiene síntomas o eso, debería de protegerse y también proteger a los demás. Pero bueno, lo dejamos aquí. Olga, ha sido un placer. Hasta la próxima. Bueno, cuídate mucho. Gracias. Gracias, Abel. Hasta cuando quieras. Hasta siempre, querido amigo. Hasta el lunes. Bueno, pues María Antonia, cuídate mucho y hasta cuando quieras. Igualmente, muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes, como siempre, también muchísimas gracias. Mañana volvemos. Que pasen un buen día, amigos.